Muy buenos días, hermanos. Que la paz de Cristo sea con cada uno de nosotros. Un domingo más, gracias a la voluntad de Dios, estamos aquí. Un domingo más que podemos cantarle, alabarle, adorarle y seguir aprendiendo más, amén, de la palabra de Dios. Este domingo vamos a seguir con nuestra miniserie de la guerra espiritual, amado hermano. Hoy es el tercer estudio y el tema de hoy es el origen de Satanás. Esta serie de fundamentos del cristianismo, amado hermano, estamos aprendiendo la verdadera guerra espiritual, que sí creemos que hay una guerra espiritual en la Biblia, pero no como muchos la enseñan o la viven. Amén. Así que le voy a pedir por favor que vaya a su Biblia al libro de Efesios, capítulo 6, verso 12. Es el versículo base que tenemos ahorita. Efesios, capítulo 6, verso 12. Vamos a estar yendo y viniendo a través de las escrituras, amado hermano, pero este es el que hemos puesto como versículo base. Damos la bienvenida a los hermanos y amigos que se van a conectar. Quédate hasta el final de este video, amado hermano, porque vale la pena aprender más de esto. No es que queramos hablar de Satanás, sino que tenemos que conocer quién es nuestro enemigo, y esa es la causa de este estudio. Dice la palabra de Dios, Efesios 6, capítulo 12, verso 12, perdón, Efesios capítulo 6, verso 12. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra potestades, contra autoridades, contra potestades que dominan en este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. ¿Ok? Así que ya hemos orado, hemos cantado. Puede tomar asiento, amado hermano, ponga atención, bájele o apague el teléfono para que no le estén molestando. Vamos a hacer un repaso, amado hermano, para darle un poco de contexto a aquellos que nos van a ver y a los que estamos aquí, porque sabemos, amado hermano, que si no estamos repasando se nos olvida. Pero cada vez que traigo un estudio trato de hacer un repaso anterior. Hemos visto dos estudios anteriores y vamos a repasar un poquito para darle el contexto de lo que vamos a estudiar hoy. Vimos la semana pasada, en la primera enseñanza que vimos que se llamaba la guerra espiritual. Y esta guerra espiritual que enseñan varias iglesias cristianas, amado hermano, o algunas que se creen cristianas, porque vemos que en estos lugares la palabra de Dios, la Biblia, no es la máxima autoridad. Y enseñan, amado hermano, cosas muy raras. Enseñan cosas muy raras, como vimos. En estos lugares ponen, amados hermanos, a Satanás al mismo nivel de Dios, Y según ellos, el diablo y Dios se pelean por las almas de las personas. ¿Se acuerdan la imagen que trajimos? Satanás echando vencidas con nuestro Señor Jesucristo. Y la gente, amado hermano, en estos lugares cree que la guerra espiritual así es. Satanás peleándose las almas con Dios, pero eso no es así. ¿Por qué, amados hermanos? Porque vimos en esa primera enseñanza que Dios es soberano. ¿Y qué quería decir que Dios es soberano? Que Dios gobierna, amado hermano, y gobierna encima de todo. Eso es lo que quería decir, que Dios es soberano. Dios gobierna, amado hermano, por encima de Satanás. Y que Satanás no es un rival para Dios. Satanás, amado hermano, no es un rival para Dios. Y demostramos bíblicamente que hasta Satanás, amado hermano, está al servicio de Dios. Y decíamos, no es que Satanás quiere hacer las cosas para agradar a Dios. Sabemos que Satanás está en oposición a Dios. Satanás, la Biblia lo presenta como el adversario. Amén. Pero en su maldad, aún en su maldad, Dios en su sabiduría hace que Satanás termine haciendo lo que él quiere. Vimos el caso, amado hermano, de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo caminó en esta tierra, vino Satanás y empezó a trabajar en las personas, a motivarlos para que crucificaran a nuestro Señor Jesucristo. Satanás creía en su mente finita que iba a hacerle un gran mal a la humanidad. ¿Se acuerde? Nosotros somos enemigos también de Satanás. Y él empezó a incitar a las personas, a los judíos, a los romanos, para matar a Jesucristo, para crucificar a Jesucristo.
Pero cuando él hizo esa maldad, amado hermano, Dios lo convirtió en un bien. ¿Por qué? Porque cuando Satanás quería celebrar que había llevado, según él, porque sabemos que todo esto fue con el anticipado propósito de Dios, pero él creía que había llevado a Jesucristo a morir en una cruz, y él se estaba celebrando. Y dice que cuando estaba en la cruz, Dios lo exhibió públicamente. ¿Por qué? Porque lo venció en esa cruz, amado hermano. Ese mal que él quería hacer, Dios lo convirtió en bien. Y Cristo lo exhibió públicamente ahí que estaba vencido. ¿Por qué? Porque le quitó, amados hermanos, la única arma que tenía contra sus elegidos, el arma del pecado. Cuando Cristo derramó su preciosa sangre en la cruz, Él nos limpió con esa sangre, amados hermanos, nuestros pecados. Y le quitó a sí mismo, a Satanás, el arma que tenía contra sus elegidos. Ese fue el primer tema, la soberanía de Dios. En el segundo tema fue la naturaleza pecaminosa del ser humano. Y vimos que muchos creen, amados hermanos, que siendo cristianos se pueden endemoniar. Y ellos dicen, no la Biblia, ellos dicen que ellos pueden abrir puertas a Satanás cuando miran una película, cuando escuchan música mundana, cuando están en un lugar, en un cierto lugar, ellos pueden abrir puertas a Satanás. Los demonios pueden entrar a su vida, y cuando ellos pecan ya no son culpables, porque la culpa se le echan ¿a quién? A Satanás y a sus demonios. Pero vimos bíblicamente, amado hermano, que no puede ser así. La culpa no es de Satanás ni de sus demonios, la culpa es de ellos. Y dijimos que Satanás era un problema. Si usted es cristiano, amado hermano, Satanás es un problema para usted y para mí. Amén. ¿Por qué? Porque es nuestro enemigo, nuestro adversario. Pero dijimos en esta enseñanza, amado hermano, que Satanás no es el problema. Es un problema, pero no es el problema. Porque el pecado, amado hermano, el problema del ser humano es la naturaleza pecaminosa, porque el pecado radica en nosotros. Tenemos una carne, amado hermano, que es pecaminosa. Y decíamos y estudiamos la semana pasada que el deseo de la carne es ¿contra quién? Contra el espíritu, o sea, contra Dios. ¿Y qué pasa, amado hermano? Cuando como cristianos nosotros hacemos los deseos de la carne, estamos poniéndonos en oposición a Dios y estamos haciéndonos amigos de Satanás. Y eso es lo que tenemos que entender. El cristiano, amado hermano, tiene que vivir en el espíritu. El cristiano no puede seguir viviendo según la carne, porque la carne siempre va a ir en contra de Dios. Jesús, amado hermano, dijo que el problema del hombre no es lo que entra en el hombre, sino lo que sale del hombre. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Por eso decíamos la semana pasada, ¿qué pasaría si Dios quita los demonios? Si Dios desaparece a Satanás y sus demonios, ¿se acabaría el pecado? Y decíamos que no. ¿Por qué? Porque cuando el hombre cayó, amados hermanos, allá en el jardín del Edén, desde ahí tenemos una naturaleza pecaminosa, y lo vamos a estudiar un poco más profundo. El hombre natural, amado hermano, aquel hombre que no ha sido regenerado, aquel hombre que no ha sido nacido por Dios, todo el tiempo sus inclinaciones van a ser de continuamente hacer el mal. La gente, amado hermano, tiene una idea que el ser humano es bueno y que de vez en cuando hace cosas malas. Pero vimos bíblicamente que el ser humano es una persona mala, que de vez en cuando podemos hacer cosas buenas. Y mire, si usted es hijo de Dios, Dios le ha dado el poder para pelear contra su pecado. Nosotros ya no tenemos excusa de vivir pecando. ¿Por qué? Porque si usted es hijo de Dios, usted tiene el Espíritu Santo, yo tengo el Espíritu Santo, y eso nos da el poder para pelear contra nuestra carne. Pablo lo ponía de esta forma: hay dos naturalezas en mí, la naturaleza del Espíritu y la naturaleza del pecado, la carne. Vamos, para darle contexto bíblico a esto, a Primera de Juan, capítulo 3, versos del 8 al 10. Hay una diferencia grande, amado hermano, en aquellos que tenemos al Espíritu Santo y aquellos que no la tienen. Por eso enseñábamos también, hay dos bandos. O usted le pertenece al bando de Dios, o usted le pertenece a Satanás. Usted vive en las tinieblas o usted vive en la luz, pero no hay término medio.
Nadie puede decir, no, yo me quedo en medio, yo no soy ni de estos ni de los otros. No hay, no existe. O usted tiene un amo que es Dios, o usted tiene un amo que es Satanás. Mira lo que dice 1 Juan versículo 3 del 8 al 10. El que practica, y ponga atención en esto, amado hermano, para que vaya entendiendo. El que practica el pecado, ¿de quién es? Del diablo. Porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado. ¿Oyeron cristianos que les gusta vivir practicando el pecado? Es porque no son cristianos. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. O sea, fue engendrado por Dios. No puede seguir pecando, porque él ha nacido de Dios. A esto le llamamos nuevo nacimiento. Dice: así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, como tampoco el que no ama a su hermano. Por eso le digo, amados hermanos, o usted es de Dios o usted es del diablo. Pero usted no puede quedarse en medio. Ahora, si vemos la diferencia, amado hermano, el que practica el pecado es de Satanás. Sabemos que nosotros no somos perfectos y que pecamos. Pero una cosa es pecar, amado hermano, y que le duele en su corazón, que le duele en su alma, y salir corriendo, pero no para el mundo, como hacen muchos que se creen cristianos. Caen en pecado y lo primero que hacen es correr al mundo y a seguir deleitándose en el pecado. ¿Qué dice la palabra? Esos que hacen tal cosa es porque son del diablo. Ellos aman practicar el pecado. Pero si nosotros somos hijos de Dios y tenemos la nueva naturaleza, porque nos ha engendrado no de carne, no de sangre, ni de voluntad humana, sino de Dios, nosotros tenemos la capacidad de sentirnos mal por el Espíritu Santo e ir corriendo a nuestro Señor Jesucristo. La palabra dice que abogado tenemos ante el Padre, a Cristo. Si usted confiesa su pecado, Él es fiel y justo para perdonarlo. Pero aquel que no confiesa su pecado, amado hermano, no prospera, y por eso se va al mundo. Y la evidencia es que si no se siente mal y sigue, en vez de ir corriendo a Cristo, persiste en su pecado, es que es hijo del diablo. El cristiano tiene que correr a los pies de Cristo a pedir perdón. Yo no sé, amado hermano, si usted ha fallado alguna vez, que estoy seguro que sí, pero cuando uno hace lo que no le agrada a Dios, no se siente bien. Y tiene que llegar a pedir perdón. Tiene que decir: Señor, perdóname, hablé de más. Señor, perdóname, me equivoqué. Señor, perdóname, no quise decir eso. Me enojé, no me tuve que haber enojado. Pero usted no está en paz. ¿Por qué cree que no está en paz? Porque el Espíritu Santo lo redarguye. El que no tiene al Espíritu Santo, ¿sabe lo que dice cuando falla? Se lo merecía. Ya días le quería decir sus verdades. Hasta me había aguantado en decírselo. Ese no tiene el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios, amado hermano, nos redarguye. La palabra de Dios dice que cuando nos hagan algo daño, que le dejemos la venganza a ¿quién? A Dios. La venganza es de Dios. Por eso, amado hermano, los cristianos tenemos que vivir en el Espíritu y vivir peleando todos los días contra el pecado. Y dijimos que esta lucha va a terminar ¿hasta cuándo? Hasta cuando Cristo venga. Hasta cuando Cristo venga va a venir. Mire, nosotros tenemos un cuerpo corruptible, que mientras tengamos este cuerpo vamos a seguir fallando. Pero cuando Cristo venga, dice que nos va a quitar este cuerpo corruptible y nos va a dar uno incorruptible. A eso nosotros le llamamos el cuerpo glorificado. ¿Cuántos quieren tener un cuerpo glorificado? Amado, esa es una promesa que Dios ha dado para su iglesia. Un día vamos a tener el cuerpo glorificado. Por eso dejo claro, amados hermanos, nosotros sí creemos que hay una guerra espiritual, pero no como le enseñan en muchos lugares. Hemos aclarado bíblicamente la soberanía de Dios. Y si Dios es soberano, que lo es, hermano, Él gobierna sobre todos. O sea, ¿cuál guerra? Nosotros, amado hermano, dice la palabra que peleamos contra un enemigo vencido. No lo va a vencer usted. Cristo ya lo venció en la cruz. Y que no se nos olvide, el evangelio que tienen muchas iglesias, amado hermano, es un evangelio corrompido. ¿Por qué? Porque todo es humanizado. La gente cree que los que salvan a las personas son ellos. La gente cree que
cuando yo predico, amados hermanos, yo soy el que convenzo al otro de pecado para que se convierta. No. La Biblia es clara, el único que convence de pecado es el Espíritu de Dios. El único que te guía a la verdad y que te quita la venda de los ojos es el Espíritu de Dios a través del Evangelio. Nosotros solo somos instrumentos que Dios usa para llevar el único medio que Él ha establecido de salvación. Y nosotros no somos el medio es el Evangelio de Jesucristo. Nosotros solo somos el instrumento, los que vamos tirando la semilla, pero quien da el crecimiento de la semilla no somos nosotros, sino nuestro Señor Jesucristo. Si Dios es soberano, amados hermanos, como le digo, Él gobierna sobre todo y no hay nadie más poderoso que Dios. Luego aprendimos que si pecamos, la culpa no es de los demonios ni de Satanás. Si yo peco, ¿la culpa de quién es? Mía. Yo me tengo que hacer responsable por mis pecados. ¿Por qué? Porque si la culpa, amados hermanos, como creen muchos hermanitos mal enseñados, fuera de Satanás y de los demonios, entonces ¿por qué tendríamos que ser juzgados? Si nosotros pasaríamos a ser víctimas, no victimarios. Ahora te pregunto, cuando pecas, ¿tú eres víctima? ¿Pecaste porque te hicieron pecar o pecaste porque era tu deseo más grande de hacer eso? O el diablo te dice, ¡pah! Saca la mala palabra cuando te enojas. No, tú decides hacerlo. La palabra de Dios dice que nos podemos airar, pero que no pequemos. El enojarse es un sentimiento, amado hermano, que puede caer a ser pecado cuando nos pasamos. Jesús se airó, Jesús se enojó, pero no pecó. Entonces, nosotros, el pecado no es que no nos podemos enojar, somos humanos, nos podemos enojar, pero no pequemos. Así que la culpa, cada vez que alguien peca, amado hermano, él se tiene que hacer responsable, porque fue su decisión y porque fue el deseo más grande que tenía. Ahora, después de estudiar a Dios y quiénes somos nosotros, desde la perspectiva bíblica, amados hermanos, ahora vamos a estudiar quién es Satanás. ¿Ok? Y no es que queremos hablar de Satanás, porque todo se puede malinterpretar, no, sino que queremos conocer nuestro enemigo. El hecho que vamos a estudiar sobre el origen de Satanás no es que queremos conocer más que él, o queremos alabar a Satanás, no, sino saber contra quién está peleando, pero bíblicamente. Por eso vamos a estudiar quién es nuestro enemigo, por qué nos odia, y para eso, amados hermanos, tenemos que ir al origen, al principio. El propósito, como le digo, de estos dos estudios no va a ser estudiar a profundidad quién es Satanás. No lo vamos a estudiar a profundidad quién es Satanás, sino conocer quién es nuestro enemigo y así poder llevar a cabo bíblicamente la verdadera guerra espiritual. Vamos a ir al inicio. Cuando hablamos de Satanás, hay todo tipo de pensamientos. Cuando alguien le pregunta a las personas, ¿y quién crees tú que es Satanás? Usted va a oír decir cosas, bueno, Satanás dice la Biblia que era un querubín precioso que se paseaba por las piedras de fuego. Esa es una de las cosas que voy a oír cuando hablan de Satanás. Satanás era un querubín precioso que se paseaba en medio de las cosas, de las piedras de fuego y todo tipo de cosas. No vamos a estudiar las posturas tampoco, amado hermano, de cada quien tiene sobre quién es Satanás. Tampoco vamos a estudiar eso, lo aclaro. Sino ver los versículos bíblicos exactos de lo que sucedió. Y algo que sí sucedió, amado hermano, es que Dios creó a todos los ángeles. Y si Dios creó a todos los ángeles, quiere decir que también, por ende, creó también a Satanás y sus demonios. Hay gente, amado hermano, que yo me he topado que dice, ¿quiénes son los demonios? Los malos espíritus, ¿quiénes son? Y ellos imaginan un montón de cosas como que alguien se murió y este que se murió era tan malo que cuando, según ellos, no la Biblia, llega al infierno, Satanás le dice, a ver, ¿por qué viniste? No, es que yo era violador de niños y asesino de niños. Uy, este es de los míos. A este lo vamos a convertir en demonio. Tome su trinche, tome sus cachos, tome su cola y empiece a mortificar a todos los que eran buenos cuando murieron o los que creían buenos. Hay gente que cree que esos son los demonios. Te pregunto, ¿quién crees que son los demonios de Satanás?
Por el silencio lo dudan, amado hermano. Lo bueno es que eso es lo que vamos a estudiar. Vamos a ver si es verdad que los demonios son las personas que se mueren más malas y los convierten en demonios, en malos espíritus. La gente en mi país decía, vi que me salió el fulano de tal, dice. Pregunta, amados hermanos, ¿bíblicamente los muertos salen? No, el muerto, muerto está. No le tenga miedo a los muertos, téngale miedo a los vivos. Porque esos, amados hermanos, sí le pueden hacer mal. Pero el que muere, dice la palabra de Dios, está estipulado que el hombre, entra ahí la mujer, los niños, todo, muere una vez y luego el juicio, amados hermanos. Cuando hablamos, como le digo, de Satanás hay todo tipo de creencias, pero vamos a ver dónde es el principio, dónde empezó todo. Colosenses, Colosenses capítulo 1, verso del 15 al 16, por favor. Colosenses capítulo 1, verso 15 al 16. Búsquelo, por favor. Vuelvo y repito, aquellos que nos van a ver a través de la página de este estudio, quédense hasta el final para que tengan, amados hermanos, una buena idea de cómo comenzó todo esto, de dónde es el origen que viene Satanás. Colosenses capítulo 15, verso del 1, capítulo 1, verso 15, perdón, ¿lo tiene? Vamos a leer el 15 y el 16. Mira lo que dice la palabra. Él es la imagen del Dios invisible. ¿De quién está hablando? De Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito sobre toda la creación. 16. Porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Ahora, ¿quién creó todo según la palabra de Dios en Colosenses 1, 15 y 16? Cristo. ¿Ok? Jesús es antes de toda la creación, porque Jesús es Dios. Y por medio de él, amados hermanos, existe todo lo creado. Todo lo creado existe por Dios. Así que los ángeles buenos y malos, ¿por quién fueron creados? Por Jesús, según la palabra de Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Por él, que es Cristo, por él fueron creados tanto principados, tronos, potestades, todas las cosas, invisibles y no invisibles. Todas fueron creadas por Cristo. Ahora, si Cristo creó todo, amados hermanos, ¿es posible que Satanás y sus demonios puedan estar peleando con Cristo? No. Cuando Satanás se atrevió a pelear con Cristo, amado hermano, fue cuando Cristo se rebajó y no escatimó ser igual a Dios y tomó forma de hombre. Y ahí fue donde Satanás tentó al Señor Jesucristo. Y mire una cosa maravillosa que hizo Cristo, amado hermano, para darnos la enseñanza. Él no se puso a tirarle piedras a Satanás, como dicen muchos hermanos que pelean con los demonios. Cuando Satanás lo tentó y lo atacó, ¿sabe con qué se defendió Cristo? Con la palabra. Cuando nosotros queremos que estamos en una guerra espiritual y nos vengan pensamientos, nosotros tenemos que defenderlo como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Con qué? Con la palabra, con la palabra. Cristo creó todo. Y al crearlo Dios, porque Cristo es Dios, amado hermano, ellos toman un calificativo. Se les llama hijos de Dios. Ahora, si se les llama hijos de Dios, podríamos decir o podrían preguntar a algunos, ¿estás enseñando que el diablo es hijo de Dios? Le pregunto, ¿el diablo es hijo de Dios? En el estricto sentido de la palabra, vamos a ver que sí, pero no. Amén. En el estricto sentido de la palabra, vamos a ver que sí. Acuérdese, todos somos creación de Dios, los seres humanos. Pero los ángeles no son seres humanos. Y eso nos tiene que quedar claro. Todos los seres humanos somos creación de Dios porque fuimos creados en la creación. Los ángeles fueron creados por Dios también, pero diferente. Y lo vamos a ver hoy. Por eso le digo, quédese hasta el final. Se le llama al diablo hijo de Dios, amado hermano, no porque Satanás nació de nuevo como nosotros. Nosotros nos dicen que somos hijos de Dios porque hemos nacido de nuevo. A Satanás se le llama hijo de Dios porque fue creado
por Dios. Vamos a ver, cuando Job le quiso reclamar a Dios, amados hermanos, Dios lo confronta y dice que cuando él empezaba a medir la tierra, ya los ángeles existían. Vaya por favor a Job 38, verso 4 al 7, y lo voy a leer en la versión Reina Valera. Job, capítulo 38, verso 4 al 7, búsquelo. Job 38, versículo 4 al 7. ¿Lo tiene? Mira lo que dice la palabra de Dios. Dios contestándole a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? ¿Sí lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? Y no me va a salir que está fundada sobre elefantes, o sobre dos tortugas, o sobre que la está agarrando Atlas, como creen en la mitología. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Ahora, sabemos, amado hermano, que las estrellas no cantan, ¿verdad? ¿O sí cantan las estrellas? Esto no es literal. Aquí está hablando de los ángeles de Dios. Cantaban los hijos de Dios y las estrellas del cielo. Está hablando de los ángeles. Aquí Dios le pregunta a Job: ¿dónde estabas cuando yo originaba la tierra? Cuando yo tiraba las medidas y los ángeles del cielo cantaban. Génesis, amado hermano, 1 nos narra la creación de la tierra, la creación de todo, cuando fue creada, pero Génesis no nos dice cuándo fueron creados los ángeles. Y aquí es donde quiero que ponga atención. Dios le está diciendo que cuando él estaba haciendo las medidas de la tierra, tirando el cordel, poniendo los cimientos y todo, dice que los ángeles ya estaban. ¿Ok? Ahora, acuérdese, el único que es atemporal, ¿quién es? Dios. O sea, aquí tenemos que estudiarlo, amado hermano, porque cualquiera se puede confundir y decir: quiere decir que los ángeles estaban antes de la creación. No. El único que es atemporal antes de todo, antes del tiempo, es Dios. Por eso tenemos que estudiar esto. Entonces vamos a ir a Génesis, al principio, al Bereshit, Génesis 1 del 1 al 8. Lo importante aquí es ver que cuando Dios estaba creando la tierra, los ángeles ya estaban ahí. ¿Ok? Génesis capítulo 1 del 1 al 8, búsquelo. ¿Lo tienen? O apúntenlo. Dice la palabra de Dios: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía. Aquí está hablando de ex nihilo, crear de la nada. ¿Ok? Cuando creó eso, de ahí se estaba vacía. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios: que haya luz. Y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz la llamó día y a las tinieblas la llamó noche. Vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el primer día. Y dijo Dios: que haya una expansión en medio de las aguas y que las separe. Y así sucedió. Dios hizo la expansión que separó las aguas que estaban debajo de las aguas que estaban arriba. A esta expansión Dios la llamó cielo. Y vino la noche y llegó la mañana, y ese fue el segundo día. Ok, amados hermanos. ¿Qué es lo primero que Dios creó? Dice: en el primer día, lo primero que Dios creó fue la luz. Y luego empieza a contar por día. Segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día. 7 días, si usted sigue leyendo. Ahora, en ninguno, amado hermano, de esos 7 días habla cuándo fueron creados los ángeles. Y eso es lo que tenemos que estudiar para ir
al inicio de donde aparece Satanás. Y en ningún momento se nos dice cuándo fueron creados los hijos de Dios, o sea, los ángeles, en el sentido de que Dios los creó, ¿verdad? Por eso se le dice, Dios creó a los ángeles y por eso los ángeles son llamados hijos de Dios. Aquí entra otra pregunta. De todos los hombres, apartando a nuestro Señor Jesucristo, ¿quién es el único que realmente es hijo de Dios? De todos los hombres. Apartando a nuestro Señor Jesucristo. De todos los hombres, ¿a quién es el único que se le llama hijo de Dios en la Biblia? Acuérdese, nosotros somos hijos de Dios adoptados. Nos dieron, nos injertaron, nos dieron una nueva naturaleza, ¿ok? Pero el único hombre hijo de Dios en la Biblia que es llamado hijo de Dios es Adán. ¿Por qué? Porque al igual que los ángeles, Adán lo formó Dios directamente. A usted y a nosotros no. Nosotros, nuestro padre, ¿quién vendría a ser? Y nuestra madre, Adán y Eva. Por eso el único hombre, grave es eso, cuando le hagan una pregunta capciosa, que quién es el único hombre hijo realmente de Dios, es Adán. ¿Por qué? Porque al igual que los ángeles, Adán fue creado literalmente por Dios. Cuando decimos que los ángeles son hijos de Dios, nos referimos a este mismo sentido. Que así como Dios creó a Adán, también creó a los ángeles. Amén. Entonces, el primer día, lo que Dios tuvo que haber creado, amados hermanos, es el tiempo. Acuérdese, toda la creación está encajada en espacio y tiempo. Y esto se le hace difícil de entender a mucha gente, pero ponga atención. Si en ese concepto, sin ese concepto del tiempo, por eso creó primero el día y la noche, ¿cómo la gente de ese tiempo, amados hermanos, podría entender el tiempo? Ellos solo tenían que saber el día y la noche. Cuando venía el otro día, ya era el segundo día. Entonces, en ese concepto de tiempo, por eso Dios crea primero el día y la noche. En el segundo día, Dios creó los cielos, el firmamento. La cosa es que aquí ya está creando Dios. ¿Y qué dijo Dios en Job? Que cuando Él estaba creando, ¿quiénes estaban ya y se alegraban y aplaudían? Los ángeles. Acordémonos de eso. Ya estaban los ángeles. Ahora, los ángeles, como le digo, no son atemporales, no son antes del tiempo. Lo que quiere decir, amado hermano, que el único que es atemporal es Dios. Para Dios, el pasado, el presente y el futuro es un instante eterno. Ahora, con nuestra mente finita, ¿podemos entender eso? ¿Cómo se imagina usted que el pasado, el presente y el futuro es un instante? No tenemos capacidad de entender eso. Y la Biblia tampoco revela eso. Por eso nos tenemos que mantener en la Biblia. Pero la Biblia sí revela que el único que es eterno, atemporal, es Dios. Entonces, amado hermano, Dios dice que cuando Él puso los fundamentos de la tierra estaban los ángeles, lo que quiere decir que Dios primero creó el tiempo y luego los ángeles. Porque ya los ángeles estaban cuando empezó a construir, cuando ya le empezó a dar forma a la tierra. Y luego en el segundo día, Dios empezó a darle la forma a la tierra. Pero si los ángeles no son atemporales como que es Dios, entonces los ángeles, primero Dios creó el tiempo, inmediatamente tuvo que haber creado los ángeles. Porque el segundo día ya le empezó a dar forma. Ahora, ¿Dios creó todos los ángeles de un solo o fue más bien que con el tiempo fue haciendo más ángeles? Porque esas son preguntas, amado hermano, que nos podrían hacer o si nosotros nos interesa deberíamos de preguntarnos. ¿Cómo fue? ¿Dios hizo todo de un solo o después fue creando más ángeles? ¿Qué cree? Para ponerlo a pensar un poquito. Vamos a Salmos 148 del 1 al 5. Ahí nos da la respuesta. Pero piense, hermano. Ese es lo que quiero. Que piense para que no me duerma. Se meta en el estudio. Diga de verdad. ¿Dios creó todos los ángeles de un solo o los creó de a poquito? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Salmos 148 del 1 al 5. ¿Lo tiene? Mira lo que dice la palabra. Aleluya, alaben al Señor desde los cielos, alábenlo desde las alturas. Alábenlo todos sus ángeles, alábenlo todos sus ejércitos.
Alábenlo sol, luna, alábenlo las estrellas luminosas. Alábenlo ustedes, altísimos cielos, y ustedes, las aguas que están sobre los cielos. Sea alabado el nombre del Señor, porque Él dio una orden y todo fue creado. O sea, cuando Dios habló, todo fue creado en un instante. Ok. A la luz de esto, les pregunto, los ángeles, amado hermano, ¿se pueden reproducir? ¿Los ángeles pueden tener angelitos o angelitas? No. O sea, todos los ángeles fueron creados en un instante y los ángeles no se pueden reproducir. Cuando a Jesús lo quisieron tentar los saduceos, si no me equivoco, en Mateo 22, 29, 30, amado hermano, le hicieron esta pregunta, que quién iba a ser el marido de una mujer que había estado con 5 hermanos, y que en el cielo quién iba a ser el marido de esta mujer. Y Jesús, sabiendo que lo estaban tentando, les dice, ustedes erran, como erran muchos cristianos, amado hermano, por no conocer las escrituras, les dijo. En el cielo, dice, nadie se va a dar en casamiento. Nadie. El casamiento, amado hermano, es para que nos reproduzcamos. Dios unió un hombre y una mujer para que nos reproduzcamos. ¿Qué es lo que quiere hacer esta sociedad malvada hoy en día? Empezar a casar hombres y hombres para que no se reproduzcan. Ir en contra de Dios, mujer con mujer, para que no se reproduzcan. ¿Para qué quieren hacer esto? Ellos dicen, estamos megapoblados, hay demasiada gente. Entonces, como no podemos dejar que estos dejen de tener hijos, vamos a trabajarle la mente, vamos a trabajarle, porque la gente con las modas, con lo que dice el gobierno, con lo que dice la televisión, ahí van atrás de todo eso. Entonces les vamos a poner una ideología diferente, les vamos a lavar la mente con una ideología de género. Tú puedes ser todo lo que quieras, tú no te puedes definir hombre o mujer por tus genitales, no. Eso es solo un cuerpo. Tú tienes que pensar y puedes ser lo que quieras. Tú te puedes casar con hombre y mujer con mujer. ¿Para qué? Hombre y hombre no se puede reproducir. Mujer y mujer no se puede reproducir. Cuando Dios unió al hombre y a la mujer era para reproducirse. Ahora, en el cielo, amado hermano, ya no nos vamos a reproducir. Entonces ya no vamos a ser como somos ahora. Vamos a ser semejantes a los ángeles. Ahora, decía un pastor cuando tocaba un tema de esto, ¿y cómo vamos a hacer allá? O sea, la mujer que es bien femenil, ¿cómo va a ser? O el hombre que es bien acá, bien machote, si todos vamos a ser iguales, ¿cómo va a ser? ¿Cómo podemos averiguar eso? Viviendo en santidad, yéndonos para el cielo. Y allá vamos a ver cómo va a ser cada quien. Pero lo que sí le puedo decir a través de las escrituras, amado hermano, que está en Mateo 22, 29 y 30, es que no vamos a reproducirnos. Allá nadie se va a dar en casamiento. Vamos a hacer, dice Jesús, palabra de Jesús, no mía, que vamos a hacer como los ángeles. Nosotros no nos vamos a reproducir en el cielo, vamos a ser como ellos. Esto significa que todos los ángeles, amado hermano, fueron creados al mismo tiempo. Los ángeles que hay ahora mismo son los mismos ángeles que han existido desde la creación. No hay ángeles nuevos, no hay ángeles naciendo. Aquí metan también a Satanás y a sus demonios. O sea, los ángeles que hay son los del mismo desde que se creó el mundo. Ahora, dice que Satanás, amado hermano, tiene sus ángeles también. Y vamos a ver esto más adelante. ¿Cuántos ángeles tiene Satanás? ¿Cuántos demonios? ¿Cuántos ángeles tiene Dios? ¿Cuántos se quedaron con él? Si dice que Satanás también tiene ángeles. ¿Satanás pudo haber hecho ángeles? Todo eso lo vamos a aprender ahora, por eso quédense hasta el final del estudio. Si Satanás es un ser creado, quiere decir que Satanás tampoco es omnipresente, ni omnisciente. El único omnipresente y omnisciente, ¿quién es? Dios. Entonces, amado hermano, solo Dios es omnisciente y omnipresente, porque Dios es eterno. Satanás y sus demonios, amado hermano, son seres creados. Ellos no pueden estar en todos lados, ni pueden saber todo. Pero hay cristianos que creen que Satanás les lee hasta la mente.
Hay gente que dice que encripta su oración para que Satanás no le entienda. Ahora pregúntate, ¿cómo podrías encriptar tu oración? Dicen algunos, es que yo la cubro con la sangre de Cristo. Y cuando ya tienes la sangre de Cristo en mi oración, ya no la puede tocar Satanás. Pero eso es antibíblico. Satanás no puede estar en todos lados ni saber todo como algunos creen. Dios es la primera causa no causada. A Él no le afecta el tiempo, no ocupa lugar ni espacio. De ahí todo lo creado, amado hermano, necesita eso. El omnipotente, el omnisciente es Dios. Él está en todos lados al mismo tiempo. Dios trasciende, amado hermano, la materia. Pero los seres espirituales, como Satanás y sus demonios, no. Hay cristianos, como le digo, que creen que Satanás le lee el pensamiento. Eso es antibíblico. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante para explicarlo bien. Lo que sí es verdad que Satanás y sus ángeles no son como nosotros. Y estas son las dos cosas. Si recuerda, en la primera enseñanza les dije, hay gente que cree que Satanás es como Dios. Eso está errado. Satanás no es como Dios. Pero hay otro extremo, amado hermano, que creen que Satanás no es nadie. Y son estos hermanos que dicen que se pelean con los demonios. Aunque Satanás y sus demonios no son omnipresentes, no son omniscientes, son más superiores que nosotros. No son como nosotros, ¿ok? Ahora, si Satanás solo puede estar en un solo lugar al mismo tiempo, te pregunto, ¿dónde está? Dicen los cristianos, ¿dónde creen, hermanos, que está Satanás? Dice, allá afuera, esperando a los que se van de la iglesia. Ahora, si Satanás ahí está afuera y hay un montón de iglesias, ¿en cuál de ellas está? Porque ya vimos que Satanás no es omnipresente. ¿A dónde crees que está Satanás si Satanás dice que es el acusador? Vamos a ver un poquito más adelante también para tenerlo en suspenso. La verdad es que Satanás, como le digo, y sus ángeles no son como Dios, pero tampoco son como nosotros, son superiores. Miremos la carta de los Hebreos, capítulo 2, verso 9. Aquí nos da una luz de cómo son los ángeles. Hebreos, capítulo 2, verso 9. Hebreos, capítulo 2, verso 9. Búsquelo, por favor. Mira lo que dice. Y quiero que ponga atención para que no se confunda. Porque estas cosas tienden a confundir a las personas, amados hermanos, si no tienen el contexto correcto. Hebreos 2.9, versión NBI. Sin embargo, dice, vemos a Jesús, quien fue hecho un poco menor a los ángeles, coronado de gloria y honor y honra, por haber padecido la muerte. Así que la gracia de Dios, la muerte que Él sufrió, resulta en beneficio para todos. Aquí está hablando de la humanidad de Jesús, ¿ok? No es que Satanás, los ángeles son más que Jesús, no. Está hablando en la humanidad de Jesús. ¿Y qué dice? Que Él fue hecho inferior a los ángeles. ¿En qué? En su naturaleza humana. Que cuando vino a hacerse como uno de nosotros, Él era inferior a los ángeles. De manera que la naturaleza humana, amado hermano, es inferior a la angelical. Miremos un ejemplo de las habilidades que tiene un ángel y compárate con un ángel. Vaya por favor a Génesis 19, versos 10 y 11. Génesis capítulo 19, versos 10 y 11. Estas son las capacidades que tiene un ángel. Y compárate y piensa cuando vivíamos en esa guerra espiritual peleándonos con los demonios, a ver si tenemos capacidad de hacer y de pelear contra ellos, como dicen en algunos lugares. Génesis 19, 10 y 11 dice: pero los dos hombres extendieron los brazos y metieron a Lot en la casa y cerraron la puerta. Les doy contexto. Está hablando, amado hermano, cuando los dos ángeles llegaron a Sodoma y Gomorra. La gente de Sodoma y Gomorra vio a estos dos hombres, que eran ángeles, pero ellos no sabían que eran hermosos, de hermoso parecer. Cuando los vieron entrar a la casa de Lot, se reunieron desde el más pequeño al más grande, o desde el más grande al más pequeño. Y se juntaron y fueron a tocarle la puerta a Lot. Y le dijeron: saca a esos dos hombres que tienes allá adentro porque los queremos conocer. Conocer en este
contexto, amado hermano, era que querían tener relaciones sexuales los hombres de Sodoma y Gomorra con los dos ángeles de Dios. Ese es el contexto que está pasando, ¿ok? Llegan todos y cuando los dos hombres entran a la casa los quieren sacar. Lot, en un pensamiento loco, amado hermano, le ofreció hasta a sus hijas vírgenes. Úsenlas a ellas, dice, pero dejen en paz a estos dos hombres. No sé qué estaba pensando Lot en ese momento. Pero la realidad es que le dice, los ángeles, dice, estos dos hombres extendieron su mano, extendieron sus brazos y metieron a Lot a la casa. ¿Dónde estaba Lot? Afuera. Extendieron su brazo, meten a Lot a la casa, cierran la puerta y los dejan ciegos a todos. A todos. Luego a los jóvenes y los ancianos que agolparon contra la puerta de la casa, los dejaron ciegos, de modo que ya no podían encontrar la puerta. Ahora, aquí hay dos cosas. Extienden su mano, meten a Lot y cierran la puerta, y luego los dejan ciegos. ¿Hay un hombre que tiene este poder, amado hermano? ¿Alguno de nosotros puede hacer esto? No. Estos dos ángeles que los había mandado Dios, luego, dice más adelante, que hicieron descender por el poder de Dios fuego del cielo y destruyeron a Sodoma y a Gomorra. Ahora, a la luz de la palabra, ¿alguien puede pelear contra un ángel? ¿Y cuántos de nosotros nos andamos peleando, pues? ¿No acuerdan antes que ataba el hombre fuerte? En el norte, en el sur, en el este y en el oeste. Salíamos a pelear con el hombre fuerte. Ya vimos que el hombre fuerte no es como ellos piensan. Que si el hombre fuerte que tiene cada uno de nosotros fuera Satanás, perdemos. Si no, el hombre fuerte, amado hermano, para el que no vio esa predicación la semana pasada, es el pecado que más te hace caer. Ese es el hombre fuerte con el que tienes que pelear. Ahora, aquí vemos que es imposible que alguien pueda pelear con un demonio. Le preguntaba, ¿quiénes son los demonios? ¿Quiénes son los malos espíritus? Aquí lo dice, los ángeles caídos. Los ángeles de Satanás son los demonios, son los malos espíritus que le dice la gente. Ellos son muy superiores a Dios, pero son muy superiores a nosotros. No son omniscientes, no son omnipresentes, pero tienen poder más que nosotros, como los hijos de Dios que se pelean con los demonios. Amén. Nadie, amado hermano, en sus 5 sentidos quisiera pelearse con un demonio. Nadie. Si tuviera este estudio que estamos haciendo, nadie. Pero créame o no, hay cristianos que dicen que se pelean con los demonios y le tiran puñetazos, patadas, piedras, mesas, sillas. Eso pasa en la falsa guerra espiritual que tienen en muchas iglesias. Pero como lo que estamos estudiando, ¿alguien se podría pelear contra un ángel? Dice que un ángel bajó una espada y mató 185,000, 175,000 de un solo. Y ahora vemos que la gente se quiere pelear con los ángeles caídos de Satanás. Otra cosa que nos gustaría saber, o al menos a mí me gustaría saber, es ¿cuántos ángeles son? ¿Te has preguntado? ¿Cuántos ángeles son? Aunque la Biblia, amado hermano, no nos dice exactamente cuántos son, sí nos da una idea para saber, y cuando hablemos de esto nos pregunten, vamos a saber. Apocalipsis, capítulo 5, verso 11, búsquelo por favor. Ahí nos da una idea cuántos ángeles podrían ser. Apocalipsis, capítulo 5, verso 11. ¿Lo tiene? Mira lo que dice la Biblia. Apocalipsis, capítulo 5, verso 11. Luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Y el número de ellos eran millares de millares y millones de millones. ¿Ok? ¿Cuántos ángeles son? No sabemos el número exacto, pero dice Juan que él vio millares, miles de miles y millones de millones. Y todos estos ángeles, amado hermano, fueron creados en un instante. Miles de miles y millones creados en un instante. ¿Te imaginas el poder que tiene nuestro Dios, amado hermano?
Por eso estamos en las manos seguras. En las mejores manos estamos. Jesucristo dijo: yo di la vida por mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Y nadie, ni Satanás ni sus demonios, las pueden arrebatar de la mano del Padre. ¿Por qué? Porque no hay nadie más poderoso que el Padre. Nadie. Ahora, amados hermanos, cuando Dios creó todos estos miles de ángeles y millones de ángeles, quiere decir que ahí también venía entre ellos Satanás. Y es lo que leía nuestra hermana y mi hija, Catherine. Y no hija en la fe, hija en la sangre. La palabra de Dios dice que un solo Padre tenemos, aparte de nuestro Padre terrenal, y ese es Dios. No le ande llamando Padre espiritual a nadie, eso es antibíblico también. Se basa en 2 versículos fuera de contexto. Ahora, mi hija leía en Job 1:6, vaya allá por favor. Entre ellos, entre estos hijos de Dios, entre estos ángeles, también fue creado Satanás. Y Job 1:6 lo explica de cierta manera, bien. Leamos Job 1:6. ¿Lo tienen? Dice: llegó el día en que los hijos de Dios debían presentarse ante el Señor, y entre ellos llegó también ¿quién? Satanás. Por eso decimos que Satanás, en el estricto sentido de la palabra, que fue creado, también es hijo de Dios. Ahora, él ya cayó de la gracia de Dios. Él ya cayó de la gracia de Dios. Por eso ya no puede ser llamado hijo de Dios. Pero si leemos el versículo 2, hermano, dice, o lo vamos a leer también, deja ver, lo vamos a leer ese mismo versículo en la Reina Valera 1:6, para que tenga completo el contexto. Un día vinieron y se presentaron ante Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. ¿Ok? Una versión dice los ángeles, otra versión dice los hijos de Dios, para entenderlo mejor. De aquí sabemos que Satanás era un ángel. O sea, eso no hay duda. Acuérdense, estamos viendo el origen de Satanás. Satanás era un ángel. De eso no hay ninguna duda, por la referencia que encontramos de los hijos de Dios en Job. Pregunta: todos hablamos de Satanás, 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 Satanás. ¿Qué significa Satanás, hermano? Adversario. Por eso estamos entendiendo que Satanás, si es nuestro adversario, está en contra de nosotros, es enemigo de nosotros y por ende enemigo de Dios, porque está en contra de Dios también. Ahora, en el original, amado hermano, en el hebreo, la palabra Satanás no existe. Esa palabra aparece en la Biblia al español, Satanás. En el original dice Satán. Esa es la palabra en hebreo, que quiere decir lo que dice el hermano, nuestro adversario. Ahora, eso es en hebreo. En griego, la palabra para Satanás, amado hermano, es diablo. En hebreo, en el Antiguo Testamento, se conocía como Satán, adversario. En hebreo. En el Nuevo Testamento, la palabra que aparece es el diablo. Es en griego el diablo. ¿Y qué significa diablo? Acusador. El que nos acusa. ¿Ok? Satanás es el adversario. Diablos ya tiene otro contexto, otra interpretación, y dice que es el acusador y el difamador. Lo que quiere decir que Satanás nos acusa ante Dios y también puede mentir para acusarnos. Ahora pregúntate, cuando te acusa a ti o me acusa a mí por algo que hacemos, ¿tienes necesidad de mentir? ¿De lo malo que hacemos? No. Nos acusa, amado hermano, por el pecado que hacemos. Pero le digo, usted y yo cuando pecamos somos responsables. Satanás lo dice, ¿ya viste? Y lo vamos a ver ahorita. ¿Ok? El acusador. Entonces, ¿dónde está Satanás si es el acusador? Acabamos de leer Job 1:6. Dice, y vinieron los hijos de Dios. Vamos a leerlo. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. ¿A dónde está Satanás entonces? En los cielos. ¿Y qué hace en los cielos? Nos acusa. Nos acusa. Eso es lo que está haciendo Satanás en los cielos. Satanás nos está
acusando. Mira, vamos a leer todo el capítulo 2 del 1 al 7 para que te des una mejor idea. Job 2 del 1 al 7, búsquelo por favor. Usted va a ir viendo que esa idea que Satanás esté en el infierno, amado hermano, hoy se le va a borrar de su mente. Job 2 del 1 al 7, dice la palabra de Dios: llegó el día en que los ángeles fueron a presentarse ante el Señor, y con ellos también Satanás para comparecer ante el Señor. Si vieron, en el 1.6 decía los hijos de Dios, en el 2.7 dice los ángeles. Por eso sabemos que Satanás es un ángel. 2.2. Y el Señor le preguntó: ¿de dónde vienes? ¿A quién le preguntó? A Satanás. Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo al otro, respondió Satanás. ¿Te has puesto, le dijo Dios, a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntar el Señor: no hay en la tierra nadie como él. Es un hombre íntegro e intachable, que me honra y vive apartado del mal. Y aunque tú me incitaste contra él para arruinarlo sin motivo, todavía mantiene firme su integridad. 4. Una cosa por la otra, respondió Satanás. Con tal de salvar su vida, el hombre da todo lo que tiene. Pero extiende la mano y hiérelo, a ver si no te maldice en tu propia cara. Muy bien, dijo el Señor a Satanás, Job está en tus manos. Eso sí, respeta su vida. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor para afligir a Job con dolorosas úlceras desde la planta del pie hasta la coronilla. Aquí nos da más información de Satanás. Aquí vemos que Satanás tiene poder para causarle problemas a Job y llenarlo de llagas. Entonces, ¿nuestro enemigo tiene poder para dañarlo, sí o no? Sí. ¿Pero nos puede dañar solo porque él quiere? No. La única forma que Satanás le pueda hacer problema a los hijos de Dios es que Dios lo permita. Si no, amado hermano, es imposible. Ahora, vemos que Satanás también piensa, amado hermano. Porque dice que Satanás llenó a Job de llagas desde la coronilla hasta la planta de los pies. ¿Dios le dijo que hiciera eso? No. Ahora, aquí nos está dando información bien importante. Porque Dios permitió que le hiciera todo, porque Dios tenía un propósito con Job. Pero nos da la información sobre Satanás, que Satanás primero tiene memoria. Vaya conociendo a su enemigo. ¿Por qué? Porque Dios le dice: ¿dónde vienes? ¿Qué dice Satanás? De recorrer la tierra, de extremo a extremo. O sea, él anda en avión o anda volando, pero anda en extremo y extremo, porque él no puede estar en ningún lugar, en todo lugar al mismo tiempo. Luego, Dios le pregunta: ¿has considerado, o sea, has pensado en mi siervo Job? Y aquí nos da otra muestra de quién es nuestro enemigo, quién es Satanás. Satanás tiene una memoria y también Satanás piensa, ¿ok? Quiere decir que tiene libertad de pensamiento, porque le dice: has pensado en mi siervo Job, y es lo que vemos en el verso 4. Él puede tomarse sus propias decisiones porque decidió llenar a Job de llagas. Número 1, propias decisiones, y él también le propone a Dios. Él tiene lógica, amados hermanos. Satanás no es gente ilógica. Por eso pensar, imagine quién es más ilógico, Satanás o el cristiano que cree que puede pelear con Satanás. Si esa es la lógica, eso es imposible. Satanás tiene lógica y Satanás le argumenta a Dios y le dice: pues sí, tú lo tienes cubierto, lo tienes, todo le das, quítale todo, le dice, quítale todo lo que tiene y vas a ver cómo te maldice. O sea, Satanás le argumenta a Dios, tiene sus propios pensamientos, sus propias decisiones y sus propias ideas. Ese es el enemigo que está peleando. En otras palabras, ¿qué le dice Satanás? Préstame a Job un rato, quitarle el cerco que le tiene y verás si no te maldice. Así que los ángeles tienen libertad de pensamiento, libertad de obra, o sea que pueden llevar a cabo lo que ellos planean, pero con restricciones. ¿Quién los restringe?
Dios. Por eso yo les digo siempre, Satanás es como un perro rabioso. Él quiere hacer mal, pero él solo llega hasta donde Dios le suelta la cadena. Por eso como cristianos tenemos que saber contra quién peleamos, pero no podemos tenerle miedo a Satanás. Tenemos que saber quién es nuestro adversario. Y cuando peleemos, tenemos que saber cuál es la verdadera guerra espiritual. No es andarse agarrando a trompones con el diablo y sus demonios, porque bíblicamente es imposible. También vemos que la Biblia hace distinción entre los ángeles de Dios. Dice, vinieron a presentarse los ángeles de Dios y entre ellos venía Satanás. También hace distinción entre los ángeles de Dios y los ángeles del diablo. Y eso no es como le digo que Satanás creó su propio demonios, sus propios ángeles, sino que como ellos están en contra de Dios también, están a favor de Satanás. Vamos a verlo. Apocalipsis 12, 7 al 9. Y aquí es donde se va a poner interesante, hermano. Aquí es lo que le gusta a la gente, la escatología, estudio del final de los tiempos. Aquí se va a poner interesante. Apocalipsis 12, del 7 al 9. Cuando lo tenga, diga amén. Amén. Mira lo que dice. Se desató entonces una guerra en el cielo. ¿Ok? Se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles, los ángeles de Dios, combatieron al dragón. Este y sus ángeles a la vez le hicieron frente. Pero no pudieron vencerlo. Ya no hubo lugar para ellos en el cielo. 9. Así fue expulsado el dragón, el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que engañaba al mundo entero, junto con sus ángeles, fue arrojado a la tierra. Ahora, de aquí es donde sacan que Satanás cuando fue arrojado, llegó hasta en medio de la tierra y ahí hizo el infierno. Y ahí tiene su trono. Pero hemos visto, amado hermano, que eso no es así. Aquí nos da información de esta posición. Ahora, este pasaje de Apocalipsis, amado hermano, no tiene que ver con el pasado. Cuando leen esto, la mayoría de cristianos, ¿dónde colocan eso? Al principio. Esto pasó al principio. Y Satanás fue arrojado a la tierra, dice. Ya pasó eso. ¿Pero es verdad que ya pasó eso? No, lo vamos a ver ahorita. Esto no tiene que ver con el pasado, esto está hablando algo que va a suceder en el futuro, no antes de la creación. Esto va a pasar al futuro. La clave de entender este pasaje de Apocalipsis 12:9 está en Apocalipsis 4:1. Por eso es importante, amado hermano, los contextos. Usted no puede aislar un solo verso y hacer un pretexto. Apocalipsis capítulo 4, verso 1. Aquí nos va a dar luz. Ponga atención, que aquí es donde se pone bueno. ¿Lo tenemos? No me quiero adelantar porque por eso no entendemos, amado hermano. Quiero terminarlo bien. Dice, Apocalipsis 4:1. Después de esto, miré, ahí en el cielo había una puerta abierta. Y la voz del que me había hablado antes, con sonido como de trompeta, me dijo, sube acá, voy a mostrarte lo que tiene que suceder. ¿Qué dice? Después de esto. Ok. ¿Después de qué? Después de la visión. Juan está en la isla de Palmos, exiliado, y Dios le da esta visión y le dice, te voy a enseñar lo que va a pasar después de esto. ¿Después de qué? De la visión. Ahí para atrás es una cosa. De la visión para acá viene otra cosa. ¿Ok? Apocalipsis 4, Apocalipsis 1 al 3, ¿de qué nos habla? De las cartas a las iglesias. Amén. Y del 4, del 1 hasta el 22, amado hermano, capítulo 22, nos habla de las cosas que van a suceder ¿cuándo? Después. Aquí, amado hermano, no está hablando de algo que ya pasó, es algo que va a suceder después. ¿Después de qué? Después de la visión que se le dio a Juan. Así que aquí no habla de la rebelión de Satanás en un principio, sino en un futuro. En un futuro, Satanás se le va a revelar a Dios y va a haber esta batalla de Miguel y sus ángeles. Y Satanás y sus ángeles van a ser expulsados del cielo. Ahora, hemos visto bíblicamente, ¿dónde está Satanás ahora? En el cielo. ¿Qué hace Satanás en el cielo?
nos acusa a nosotros los hijos de Dios. Después de esta rebelión que va a ser a futuro, no en el pasado, no en el principio, ya estos demonios y Satanás ya no van a ser permitidos volver a entrar en el cielo. Por eso le digo, la idea, amados hermanos, de un infierno no proviene de un infierno de que ahorita hay gente ahí y que Satanás está ahí en un trono con los demonios y que todos los que le envía a Dios lo está torturando, les da cacho, les da cola y un tridente. Toda esa gente que dice que fueron al infierno y vieron a Celina, al Chavo del Ocho, a Don Ramón, a Michael Jackson caminando para atrás porque le quemaban los pies. Todo eso es mentira, todo eso es falsedad. ¿Por qué? Porque el infierno, dice la palabra de Dios, amado, fue preparado ¿para quién? Para Satanás y sus ángeles. Y dice Apocalipsis 22, allá al final, que al final va a ser echado el falso profeta, el anticristo y Satanás y todos los que van a ir con él. Al final, no al principio. Esto que está hablando no está hablando de una rebelión al principio, sino al final. La idea que Satanás, como le digo, está recibiendo a la gente que Dios le manda y que los tortura ya, no procede de la Biblia. Procede de la obra de Dante Infierno, de la comedia de Dante Infierno. De ahí sacan eso. Hay gente que dice, yo no juego lotería, hermano. Una vez me dijo alguien, ¿y por qué jugar lotería? Me dije, con la familia. Le digo, ¿por qué no? Ahí está el diablo, varón. Ahí está el diablo, le digo. Pues este diablo es el de Chile, porque el de la Biblia no es este. ¿Se acuerdan cómo le vendían el botecito de Chile ahí en Honduras? Tenía un diablo con cuernos y cola y con pezuñas. Ese no es el diablo de la Biblia. Ese es el diablo de Dante Infierno, de la comedia. ¿Sabías eso, hermano? ¿O también te daba miedo jugar lotería porque estaba el diablo? Es ridículo, amado hermano, y caemos en todas estas cosas ridículas por el hecho de no estudiar. El diablo, cuando se te presente, amado hermano, se te va a presentar como un ángel de luz, no con cachos, no con cola, como un ángel de luz, y te va a engañar. Los cristianos están esperando que el diablo se les presente, soy el diablo, te va a hacer daño. No, se te va a presentar bien bonito y te va a decir que hagas lo que deseas hacer. Ese es el diablo de la Biblia. Como le digo, ahora surge una pregunta. Si está allá con Dios y no es omnipresente ni es omnisciente, ¿cómo es que el diablo sabe lo que yo hago? ¿Te has preguntado eso también? Ya dijimos que no es omnisciente. Ya dijimos que no es omnipresente. No sabe todo, no te puede leer la mente, ni está en todos lados. Pero la gente que dice, el diablo ahí está afuera, ¿crees que somos tan importantes para que el mero diablo esté allá afuera? No. Ahora, ¿cómo se da cuenta de lo que hacemos? ¿Por qué nos acusa? ¿Cómo nos acusa? ¿Te has preguntado? Si él no sabe todo. Bueno, ¿cómo nos podría acusar? Vamos a leerlo. Dice que Satanás tiene principados, tiene potestades y gobernadores de las tinieblas. O sea que Satanás, amado hermano, está bien organizado. Ellos están tan organizados que cada vez que tú pecas, el demonio que anda ahí rodeándote lo apunta y le van con el chisme y se lo llevan, y en la organización que tienen todos trabajan igual y te pueden acusar. Aquel humano que no tiene el Espíritu Santo, ¿qué tiene? Demonios. ¿Cómo sabe Satanás todo de él? Porque ahí vive un demonio. Pero nosotros, amados hermanos, nos acusa porque ellos están bien organizados. Ellos no son como los cristianos que viven peleando. Todos trabajan en la misma dirección. Entonces, estos se ponen de acuerdo y trabajan juntos, ¿ok? Ahora, si Satanás y sus ángeles fueron creados por Dios como todos los ángeles, y luego vemos que hay una distinción entre los ángeles de Dios y los ángeles de Satanás, surge una pregunta. ¿Dios los creó malvados? ¿Sí o no? ¿O se hicieron malvados? Ok. La respuesta es no, Dios no los creó malvados.
¿Ok? Ahora vamos a ver bíblicamente que Dios no los creó malvados. Vamos a Génesis capítulo 1, versículo 31. Génesis capítulo 1, verso 31. Dice, ¿lo tienen? Dios miró que todo lo que había hecho y consideró que era muy, ¿qué dice? Bueno. Vino la noche y llegó la mañana y ese fue el sexto día. Lo que quiere decir que Dios, después de terminar toda su creación, amado hermano, dice Génesis 1:31, que Dios vio que todo lo que había hecho era bueno. ¿Ya existían los ángeles ahí? Sí. O sea que cuando Dios termina su creación, todo era bueno, hermano. Entre ellos estaba Satanás y sus demonios. Y cuando Dios terminó, al sexto día dice que todo era bueno. Entonces no eran malos. Al terminar la creación en el sexto día, todo lo que Dios creó era bueno. La Biblia nos dice, no nos dice cuando Satanás y sus ángeles se rebelaron. Algunos toman pasajes, amados hermanos, de Isaías y de Ezequiel, para decir, aquí fue que se rebeló Satanás. Vamos a llegar a esos pasajes porque vamos estudiando toda la Biblia los miércoles. Ellos toman estos pasajes de Isaías y de Ezequiel, que habla de un querubín protector que se paseaba entre las piedras y se rebeló contra Dios. Pero esa es una postura que interpreta que ahí está hablando de Satanás. ¿Ok? En Isaías y en Ezequiel. Pero hay otra postura, amados hermanos. Esa es una postura que dice que ahí está hablando literalmente de Satanás. Pero hay otra postura que dice que ahí no está hablando de Satanás, sino está hablando del rey de Babilonia y después del príncipe de Tiro. Literalmente hay evidencia, amado hermano, para discutir estos puntos y no asegurar que el que habla Ezequiel e Isaías es Satanás. Pero eso lo vamos a ver adelante. Unos dicen que es Satanás, otros dicen que habla de un hombre en lenguaje poético. Y eso es lo que tenemos que estudiar, amado hermano. La Biblia es un libro que usted tiene que saber leerlo, interpretarlo, en qué forma literaria se está hablando. Nosotros lo hablamos, todo lo que hablamos, lo hablamos de una sola forma. La Biblia no. Cuando la Biblia dice, y Dios mandó a eliminar a todos los cananitas, y dice, y barrió a David con todos ellos, y más adelante volvemos a ver cananitas, ¿qué pasó? ¿No era que ya los había mandado a eliminar a todos? ¿Se contradice la Biblia? No. Ahí también está hablando de un lenguaje poético, que cuando habla, lo que está haciendo es agrandar la victoria de los reyes. Y eso lo vemos en todos los libros de historia. Por eso los cristianos, amados hermanos, creen que cuando nosotros enseñamos esto bíblicamente, estamos hablando de otras cosas. ¿Por qué? Porque no entienden que hay varias formas literarias escritas en la palabra de Dios. Y tenemos hipérboles, hablado poético. Ahí cuando dice, y los barrió a todos, está usando una figura literaria que se llama hipérbole. Pero tenemos que estudiar, amado hermano, porque no lo vamos a entender. Y vamos a creer que el que enseña y no enseña locuras está hablando de otra cosa. Pero hoy no vamos a ver eso de las posturas, de que si era Satanás o no era Satanás. Cuando lleguemos al libro de Isaías y de Ezequiel lo vamos a ver, ¿ok? Lo que sí podemos concluir, que hubo una rebelión. Porque cuando Dios creó todo, todas las cosas eran buenas, y ahora vemos que hay ángeles malvados, y por eso sabemos que hay una rebelión. Pero la Biblia no dice exactamente lo que sucedió, ¿ok? Por eso decimos que Satanás es un ángel caído. ¿Por qué? Porque fue destituido de la gloria de Dios. Ahora, ¿podrían estos ángeles caídos? Y aquí es donde viene la otra pregunta. ¿Arrepentirse? Hay cristianos, amados hermanos, y creo que todos hemos visto, que quieren evangelizar hasta el diablo. Y dicen, pobrecito el diablo, pobrecito los demonios, ¿por qué Dios no los va a perdonar?
¿Qué pasaría si se arrepienten? ¿Dios los perdonaría o no? ¿Qué creen? Ok. Vamos a ver si podrían arrepentirse o no. Ahora, ya los ángeles, amado hermano, caídos, ya nosotros tenemos toda la revelación, ¿verdad? Completa. Aquí, amado hermano, está hasta el final de los tiempos. ¿Ok? Todo está completo. Pregunta. ¿Satanás y los ángeles sabrán que al final pierden? ¿Sí o no? ¿Habrá leído ya la Biblia Satanás? ¿Qué quién? ¿Sí o no? Levanten la mano los que creen que Satanás se sabe la Biblia. Sí. ¿Con qué acusó a Jesús? ¿Con qué lo quiso tentar? Con la Biblia, con la palabra. Escrito está, le decía. A sus ángeles mandará. Sí se sabe la Biblia. Ahora, ¿Satanás sabrá que al final de él le espera el lago de fuego a él y a todos sus demonios? ¿Sí o no? Sí. Pero le pregunto, ¿y si se quiere arrepentir? ¿Qué tal si llega donde Dios y le dice, Señor, ya me cansé de ser malo? Ya me di cuenta que no te voy a poder ganar. Ya estuvo, ya. Perdóname. Dicen los cristianos, sí. Dios es amor. Dios lo tiene que perdonar porque Dios es amor. ¿No es lo que dicen los cristianos? Pobrecito el diablo. Si todos somos malos, ¿por qué a unos sí a otros no? Bueno. Mira, Dios, ¿quién crees que fue el que instituyó que el diablo fuera enemigo de nosotros? ¿Nosotros, Satanás o Dios? Vamos a ver dónde dice que Dios nos instituyó enemigos de Satanás. Génesis capítulo 3, versos 14 y 15, vaya ahí. Vamos a ver por qué nos odia Satanás. Satanás nos odia, amados hermanos. Génesis capítulo 3, versículo 14 al 15. Mira lo que dice. Dios el Señor dijo entonces a la serpiente, por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le herirás en el carcañal. Él odia a todos los hombres porque Dios así lo ordenó. Ahora, en el cristianismo moderno, ¿qué dirían los cristianos? Que Dios tendría que haber dicho, no, Satanás, ya le hiciste daño al hombre y a la mujer, pero no sean malos, llévense bien, puro amor, ¿no? Amor y paz, dense la mano, ya perdónalo tú, Adán, Eva, ya les desgració la vida, pero perdónalo. ¿No es lo que le dicen los pastores a las mujeres que los hombres las golpean? Perdónelo, hermana. Dios la ama y Dios la perdonó, perdone usted también a este demonio. Y ahí está la mujer perdonando al hombre hasta que la mata. Encima de quién va esa sangre de esa mujer que la mataron por un pastor que no estudiaba. De ese hombre. ¿Ah? Ese es el Dios falso que tienen muchas iglesias. Porque no entienden. Dios ordenó que así fuera. Y sabe, amado hermano, lo mejor que nos puede pasar es que Satanás nos odie. Lo mejor. ¿Sabe por qué es lo mejor? Lo vamos a ver ahorita. Dios, cuando el hombre cayó, amado hermano, ordenó que fuéramos enemigos y le dijo, vamos a ponerle enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Lo que hemos estado aquí desde que empezamos a estudiar Génesis, ¿se acuerda que veníamos siguiendo un linaje? El linaje de Dios y el linaje de Satanás. De la simiente de la mujer iba a nacer un Salvador, uno que nos iba a dar la esperanza de tener vida eterna, amados hermanos. Ahora, del otro linaje vienen los hijos de Satanás, aquellos que están opuestos a Dios. Por eso, amado hermano,
Satanás nos odia porque nosotros tenemos un Salvador que nos dio vida eterna. ¿A ellos, a los demonios de Satanás? No. Dios le dijo a Satanás, a la serpiente antigua, maldita serás. No le dio opción de salvación. A nosotros sí. Maldita le dijo, serás. Al género humano, Dios le dio la opción de ser salvo, y en eso consiste el evangelio. El evangelio lo predicamos para que el género humano se salve. No hay evangelio para Satanás y sus ángeles. Dios ya decretó desde el principio que el infierno era para Satanás y sus ángeles. Aunque ellos no estén allí ahora mismo, amado hermano, ese es el final que le espera, el infierno. El infierno no fue creado para los seres humanos, pero todos aquellos seres humanos que se ponen de acuerdo con Satanás y ir en contra de Dios, ahí van a terminar también. Y es el Dios de amor que todos predicamos, pero también un Dios lleno de justicia, que si no se arrepienten, los va a mandar al castigo eterno, dice la palabra de Dios. Dios decretó, como le digo, el infierno era para ellos, Satanás y sus ángeles, el lago de fuego. Satanás no se puede arrepentir, porque el arrepentimiento, amado hermano, y es lo que no entienden muchas personas que se creen cristianos, no proviene de uno. Uno no se puede arrepentir solo. El arrepentimiento lo regala Dios. Porque el arrepentimiento, escuchen, no es llorar, no es sentirse mal, no es tirarse 3 horas en el púlpito a llorar, a llorar, a llorar. El arrepentimiento es cambiar. Y el único que tiene poder para cambiar tu naturaleza pecaminosa es Dios. Por eso Dios nos tiene que dar el arrepentimiento. Es Dios que nos engendra y nos da una nueva naturaleza. Y gracias a esa naturaleza que nos vuelve a engendrar, volvemos a renacer. El diablo no puede renacer. Sus ángeles no pueden renacer. Y todos aquellos que están en oposición a Dios tampoco van a renacer. Pero aquellos que hemos aceptado que somos seres pecadores y nos humillamos y venimos a nuestro Creador humillados y le pedimos perdón, Él es fiel y justo, dice, para perdonarlo. Dele un aplauso al Señor, amado. Él es fiel y justo para perdonarlo. Nadie puede cambiar su mente, solo Dios. Por eso, si usted ya se arrepintió, amado hermano, wow, es lo mejor que nos pudo haber pasado. Porque Dios se fijó en nosotros y nos dio su gracia. En el jardín del Edén, ¿por qué le digo que Satanás sea enemigo de nosotros? Es lo mejor que nos pudo haber pasado. Que Dios haya decretado eso en Génesis 3, 14 y 15. Porque en el jardín del Edén, amado hermano, Dios había puesto un hombre y una mujer perfectos, que no conocían la maldad. Dios les dijo, de todo van a comer. De lo único que no van a comer es de este árbol, de la ciencia del bien y del mal. Pero Satanás se les presentó como la serpiente, dice la palabra, y le dijo, con que Dios les ha dicho que no pueden comer de todos los árboles, ¿verdad? No, le dijo, de todos podemos comer, menos de este. ¿Y por qué de ese no? Porque es malo. No, lo que pasa es que sabe Dios que el día que coman van a ser igual a Él. ¿Y sabe lo que hizo el hombre y la mujer? O sea, la mujer dio al hombre amistad con Satanás. El hombre y la mujer prefirieron creerle a Satanás, se aliaron con Satanás y se pusieron en contra de Dios. ¿Qué había dicho Dios? No comerán. ¿Qué les dice Satanás? Coman. Ellos hacen amistad con Satanás. ¿Y qué pasó? Toda la creación, hermanos, se cayó. Y ahora, ¿cómo vivimos nosotros? Con sufrimiento, la tierra tiene que trabajarla para que le dé fruto. Todo cambió por esa amistad. Pero le digo, lo mejor que nos pudo pasar como cristianos es que Dios decretara que había enemistad entre la simiente del hombre, entre la simiente de Satanás y la simiente de la mujer, porque de ahí venía Jesucristo. Cuando Cristo vino a esta tierra, amado hermano, Satanás lo mordió en el carcañal, porque él dijo, ya lo maté. Pero cuando Cristo muere en la cruz y resucita al tercer día, Jesucristo con poder y gloria le aplastó la cabeza a Satanás, hermanos, y le quitó la única arma que tenía contra usted y contra mí, el pecado.
Ya nosotros somos justificados por la justicia de Jesucristo. Y la doble imputación que ya estudiamos, la justicia de Cristo fue imputada a nosotros y nuestros pecados se los llevó Cristo. Amén. Ahora, amado hermano, usted y yo sí podemos decir, si hemos nacido de nuevo, soy más que vencedor. No por mi propia justicia, sino por la justicia de Dios. Satanás, amado hermano, está vencido. Nuestro evangelio, amados hermanos, el evangelio de Dios no es un evangelio que ataca, es un evangelio defensivo. ¿Por qué? Porque la palabra a mí me dice que yo no voy a vencer a Satanás, él ya está vencido, pero sí me dice que me defienda. ¿Y cómo me puedo defender? Con la armadura de Dios, que vamos a estudiar más adelante. Y esa armadura me da la fuerza, el poder para permanecer matando a los demonios o firme. ¿Y qué pasa cuando yo permanezco firme en la palabra de Dios? Satanás huye de nosotros. Y ese fue el ejemplo que nos dio Cristo cuando fue tentado en el desierto, amados hermanos. Nosotros tenemos 3 enemigos. El mundo, que nos ofrece todo lo que miramos. Satanás, que nos dice no es tan malo. Decía el hermano. El mismo diablo que te dice, chate unas cervecitas, nadie te está viendo, estás solito. Pega una bailada y bebe aquí en la fiesta. Todos lo hacen, no es tan malo. Después te arrepientes. No tienes un Dios poderoso y bueno, que si pides perdón, te arrepientes y te perdona. No es tan malo, hazlo. Y ese mismo que te está enganchando que hagas todo eso, es el mismo después que lo hagas le dice, y no que muy cristiano, ¿eh? No que soy más que vencedor en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, de los cristianos. Y ahí están borrachos. Y después ese mismo que te incita a pecar por las cosas que tiene el mundo, es el que te acusa ante Dios de tu pecado. El tercer enemigo y el más peligroso que tenemos nosotros los cristianos, amados hermanos, es la carne. Y antes, amado, cuando no éramos nacidos de nuevo, todos estábamos en amistad con Satanás. El mundo, la carne y Satanás, amiguitos. No teníamos ningún problema en hacer lo malo. Nos deleitábamos haciendo el pecado. ¿Y qué dice? Porque nos deleitábamos y lo practicábamos y nos gozábamos, somos hijos del diablo. Ahora, con el Espíritu Santo, ya no. ¿Seguimos teniendo la tentación? Sí. ¿Nos siguen gustando las cosas del mundo? Sí. ¿La carne quiere hacerlas? Sí. Pero tenemos el poder del Espíritu Santo y ahora podemos pelear contra nuestro enemigo. Podemos pelear y vamos a ganar en el nombre de Cristo Jesús, amado. No por nosotros, sino por Él. Denle otro aplauso al Señor. Tenemos que estar entendidos, y con esto termino, amado hermano, que cuando nosotros pecamos, pecamos por decisión propia. Y cada vez que pecamos, amado hermano, nos ponemos de amigos de Satanás, porque traicionamos a Dios. Dios nos dice que hagamos una cosa y terminamos haciendo lo que Dios no quiere que hagamos. Lo mismo que hizo Adán y Eva en el jardín del Edén. La guerra espiritual del cristiano no es para vencer a Satanás, como le digo, sino para resistirlo. Nuestra guerra no es ofensiva, sino defensiva. Pero Satanás ya fue vencido y expuesto públicamente por nuestro Señor Jesucristo. Ahora, amado hermano, estamos esperando solo la segunda venida, cuando nuestro Señor venga y nos lleve a la gloria, y que este cuerpo corruptible se vista de incorruptibilidad y podamos tener una vida eterna alabando y glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el futuro de la iglesia. Pero el futuro de Satanás es el lago de fuego con todos sus demonios y aquellos que no se quieran arrepentir. Amén. Así que vamos a ponernos de pie, amado hermano, y vamos a orar. Espero de todo corazón que aquellos amigos, hermanos, que van a ver esta prédica se hayan quedado hasta hoy, hasta el final, para que tengan todo el contexto. Y te pedimos, por favor, si ha sido de edificación esta enseñanza, esta predicación, nos ayudes a compartirla para llegar con la sana doctrina del Señor a más personas. Sabemos, hermanos, que hay muchas más preguntas. Vamos a tener los 15 minutos de preguntas y respuestas de este tema. Vamos a tratar de mantenerlo en este tema que es extenso. Y si no, vamos a esperar las próximas enseñanzas para
a aclarar los puntos, porque solo tenemos 15 minutos. Vamos a empezar aquí con la iglesia y si hay preguntas en Facebook también las podemos contestar, hacer el máximo esfuerzo para contestarlas bíblicamente. Amén. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias por este estudio, Señor, porque te ha placido, Señor, que lo tengamos en este día. Te pido, Padre Celestial, que entendamos correctamente estos estudios, que no nos encerremos en lo que hemos aprendido malamente. Hemos leído tu palabra. Tu palabra dice que nos santifica en tu verdad y tu palabra es la verdad. Y la hemos estudiado, Señor. Ayúdanos a iluminarnos a través de tu palabra cada vez que la leemos, pero ayúdanos a entenderla, Padre, como está escrita. Ayúdanos a entender cuando un texto es literal, Señor, y cuando es una exageración, una hipérbole, cuando está hablando en sentido figurado, Señor. Sabemos que las estrellas no cantan, pero sabemos que está hablando de los ángeles. Ayúdanos a profundizar en tu estudio para que podamos entender mejor, Padre, lo que leemos. Sabemos que somos gente limitada, Señor, pero te pedimos que en tu misericordia nos abras la mente. Tu palabra dice que si alguno esté falto de sabiduría, que la pida. Porque estamos viniendo a estudiar, Padre, a crecer más en el conocimiento. Nos estamos preparando para irnos a vivir a la patria celestial un día, Señor. Queremos conocerte más, Señor. Sabemos que nunca vamos a terminar de conocerte porque tú eres un ser eterno, Señor. Y nosotros no. Nosotros tuvimos un principio, Señor. Y aunque somos semi-eternos porque no vamos a tener un final, ya sea que vayamos al cielo o ya sea aquellos amigos que se van a ir al infierno, Señor, van a sufrir eternamente. Pero tú no tuviste principio ni final, Señor. Tú eres eterno. Jamás podremos conocerte porque tú eres tan grande, tan maravilloso y tan infinito, Señor, que aún viviendo eternamente nunca terminaríamos de conocerte. Pero te damos las gracias, Señor, porque te ha placido enseñarnos tu palabra y profundizar un poco más, Señor. Nunca permita, Señor, que porque nos estás dando sabiduría o nos estás iluminando a través de la Escritura nos sintamos más que otras personas, sino que nos mantengamos en la brecha, Señor, estudiando cada día más tu palabra, para cuando vengan aquellos que nos quieran pedir, Padre, que les ofrezcamos el Evangelio, se lo ofrezcamos el Evangelio bíblico, Señor. Que tengamos siempre defensa, Señor, de este glorioso Evangelio. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. A ti sea toda la gloria, la honra y la exaltación por los siglos de los siglos. Y el pueblo dice, amén. Así, amado hermano, vamos a entrar a los 15 minutos de pregunta y respuesta. Si tiene una pregunta, levante su mano, le van a llevar el micrófono. Si no, vamos a pasar a las preguntas si hay en el internet. Amén. Ponga el tiempo de preguntas, hermano, y ¿me traes un agua, por favor? Si hay una pregunta, levante su mano, por favor, y la puede hacer. Mano, hoy sí van a haber preguntas, creo. Gracias, hermano. Mano, Roberto. Ok. Es bueno que entendamos siempre la soberanía de Dios, en que Amén. Él gobierna y Él tiene misericordia con el quien quiere. Él le da el nuevo nacimiento a quien Él quiere también. Si podemos entender también que cae lo de la predestinación en Satanás y los ángeles, así como cayó como Judas y los que no se arrepienten. Sí, pues sí. Sí, Sí, vuelve a preguntar, hermano, perdón. Sí, que tenemos que entender la soberanía de Dios. Amén. Que Él tiene misericordia con quien Él quiere, Él es soberano. Podemos entender que también cae lo de la predestinación sobre Satanás y los ángeles, así como cayó con lo de Judas y los que no les da el arrepentimiento. Sí, lo que pasa es que acuérdense, nosotros no somos Dios. Digamos, ¿quién de aquí podría saber quién es salvo? No, nadie. Nadie. Entonces, la salvación, dice, vino para todos. ¿Ok? Dios manda que todos se arrepientan. Ahora, ¿cómo sabemos que aquellos fueron predestinados para perderse? Son los que no van a venir al arrepentimiento. Pero ¿cómo podemos saber eso? En el tiempo, en el espacio de tiempo. Dios manda que todos los hombres arrepientan. Judas, amado hermano,
vendió a Jesús, negó a Jesús, la Biblia dice que estaba predestinado para perderse, que era el hijo de perdición, pero Judas hizo todo lo que hizo porque él era malo. Amén. Las personas, amado hermano, pregúntate, el evangelio se predica a toda criatura. ¿Por qué unos vienen y otros no? Porque no quieren nada. Dice, la luz vino al mundo y los hombres prefirieron más las tinieblas que la luz. Esta gente se aparta porque ellos quieren. Ahora, porque ellos quieren, ¿ok? Cuando sean juzgados en el día final, van a ser juzgados por lo que ellos hicieron, no por lo que Dios les puso. Porque si nosotros decimos, no, es que Judas, aunque así lo dice la palabra, era para perderse, estamos diciendo no tuvo opción. No tuvo opción. No, sí tuvo opción. Sí tuvo opción si lo ves en el amplio sentido de la palabra que nosotros no sabemos. Ejemplo, el apóstol Pablo. Si antes de ir a camino a Damasco te lo hubieras topado, hermano Roberto, ¿qué hubieras pensado de Pablo? ¿Que era salvo o que se iba a perder? Que se iba a perder. Que se iba a perder. Por los antecedentes que tenía. Por los antecedentes. Si te hubieras topado a Judas un día antes que vendiera a Jesús, ¿qué hubieras pensado? Que era salvo. Que era salvo. O sea, eso no nos pertenece a nosotros. Yo no puedo decir quién es salvo y quién no. Jesús dijo, ¿podemos saber quién es cristiano? Sí. ¿Por qué? Por los frutos. Pero los frutos de Saulo eran malos. Si yo hubiera juzgado a Saulo, me hubiera equivocado. Por eso tenemos que esperar hasta el final. Dice, aquel que persevere hasta el final, ese será salvo. Ahí nos vamos a dar cuenta, yo puedo decir, cuando ya me salve, yo era predestinado para salvación. Ahora, el que se perdió, podemos decir, él era predestinado para perdición. ¿Por qué? Porque se terminó perdiendo y yo me terminé salvando. Tenemos que tener cuidado en decir, este sí y este no, porque no sabemos. Eso lo sabe Dios. Y en la predestinación entra la sabiduría de Dios. Amén. Sí, pero también lo que quiero que me aclares es en el caso de los ángeles caídos, en el caso de Satanás, que dice la palabra que está predestinado, el lago de fuego, está listo, está preparado, el lago de fuego. Fue preparado para Satanás. A Satanás y los ángeles los podemos poner como Adán y Eva. ¿Ok? Dios los creó perfecto, pero no los creó robot. ¿Ok? Ellos podían decidir entre hacer lo bueno y lo malo. Nosotros ya no. ¿Ok? Adán y Eva, cuando Satanás le dijo, si de cierto no morirás, come. Dios que les había dicho, no coman. Adán y Eva sí tenían su libre albedrío intacto. Ellos podían decidir en hacerlo y no hacerlo. ¿Qué decidieron? Hacerlo. Es el mismo caso de los ángeles. Acuérdese, cuando Dios terminó de hacer los días, dijo, todo era bueno. Pero vimos que ellos razonan, piensan, tienen memoria y pueden decidir hacer lo que ellos quieren. ¿Qué fue lo que hizo Satanás y los ángeles que se pusieron en contra de Dios? Decidieron por ellos mismos rebelarse ante Dios. Y por eso van a ser juzgados. Sí, en eso sí cabe el libre albedrío, ¿verdad? Ahí sí, porque tienen un libre albedrío perfecto. Perfecto. Ahora, hay gente que dice, yo tengo libre albedrío. Yo puedo decidir ir a la iglesia, buscar de Dios o no. ¿A la luz de la palabra es cierto eso? No. ¿Por qué? Porque después de Adán y Eva, la naturaleza, tenemos una naturaleza caída. Ya nadie es perfecto. Es una naturaleza caída. Poníamos el ejemplo del niño que nace. Dice, el niño dice, en pecado fui concebido, dijo el salmista, ¿va? El niño cuando nace, ¿es pecador? No, dijimos. ¿Qué se necesita para ser pecador? Pecar. Ahora, el niño ya nació con una naturaleza caída. Cuando él vaya creciendo, se va a torcer. Va a empezar a pecar. ¿Por qué? Porque está en su naturaleza. Y es el ejemplo que Jesús pone con el cerdo y con el que es oveja. La naturaleza, si Dios no interfiere en cada uno de nosotros, todos fuéramos cerdos. Nos amaríamos ensuciar. Pero cuando Dios nos da el nuevo nacimiento, nos pone una nueva naturaleza y ahora somos ovejas. Ahora como ovejas nos ensuciamos y no nos gusta. Corremos a Cristo, a que nos limpie, que es nuestro pastor. La diferencia es esa. Antes Adán y Eva y los ángeles tenían libre albedrío intacto. Nosotros ya no. Nosotros toda la inclinación, dice Romano, es hacer de continuamente el mal. Aunque hay gente que se cree
formado por Dios, que sí es perfecto, pero no lo es. Por eso es la diferencia. La naturaleza caída después de Adán y Eva, es imposible que nosotros busquemos a Dios. Dios nos tiene que hacer nacer de nuevo, cambiar nuestra forma de pensar y entonces podemos entender. Dije que estamos ciegos y sordos. Cuando Dios nos da el nuevo nacimiento, renacemos y ya podemos ver claro, ya podemos entender y por eso buscamos a Dios. Pero la salvación toda viene de Jehová. Esa es la respuesta para eso. Gracias. ¿Alguien más? Tengo una pregunta sobre la transgresión de Adán. Porque si me voy a un credo, dice, nosotros seremos juzgados por nuestros pecados, no por la transgresión de Adán y Eva. Sí, es que ahí tenés que entender, cada quien va a ser juzgado por sus pecados. A ti no te van a juzgar por la fruta que comió Adán, te van a juzgar por lo malo que tú hiciste. Ahora, así como en Adán, que es el primer hombre, todos pecamos, porque todos caímos con la naturaleza pecaminosa. Adán representa la naturaleza caída del hombre. Así, en el segundo Adán, que es Jesucristo, todos vamos a ser salvos, los que nos arrepentimos. ¿Ok? Tampoco aquí te vas a salvar por tu justicia, sino por la justicia del segundo Adán, que es Cristo. Entonces, en la transgresión de Adán se cae la naturaleza. No vamos a ser juzgados por eso, por lo que hicieron ellos. Vamos a ser juzgados por lo malo que hicimos nosotros. Y si somos juzgados por lo que hacemos nosotros, ¿podemos ser salvos? ¿Por nuestras obras? No, por eso vino el segundo Adán, que es Cristo, muere por nosotros y su justicia se nos imputa a nosotros y nuestros pecados se los lleva a Él. Entonces Dios nos mira justos, pero por la justicia de Cristo, no por la de nosotros. Vamos a ser juzgados por nuestros pecados, no por los de Adán, pero en Él se cayó toda la humanidad. ¿Se entiende? Ok, ¿alguien más? ¿No? ¿Todo bien? Mano Henry. Ok, tengo tres, mano. La primera. Déjeme ver. Ok. ¿Por qué Satanás nos acusa ante Dios si ya somos justificados? ¿Por qué Satanás nos acusa ante Dios? Porque ya somos justificados. Porque cuando... ¿Por qué Satanás nos acusa a Dios si Él ya sabe que nosotros hemos sido justificados y la acusación de Él no va a hacer ningún cambio o beneficio para Él? Volvemos a lo mismo. Satanás sabía que Cristo lo iba a vencer en la cruz. Recordemos, Satanás no sabe todo. ¿Ok? Quien sabe todo es Dios. Cuando Satanás te acusa por algo que hiciste de verdad o no. Entonces no te está acusando malamente. ¿Y tu pecado? ¿Dónde te debería dejar? En Cristo. Fuera de la salvación. Pero Cristo dice, cuando Él te acusa de, sí, pero yo morí por ese pecado. O sea, la acusación de Satanás es válida. Me está acusando por algo que hicimos. Y ese pecado nos tiene que dejar fuera de la salvación. Pero por aún vino Cristo y dice, yo morí por Él. Así que perdónale el pecado. Y ya no te mira a ti, sino mira a Cristo. Pero Satanás va a seguir peleando hasta el final. El intento de él es que yo caiga de la gracia de Dios. De la gracia. Okay. Y es lo que pasa con muchos que se creen cristianos. Era el ejemplo que les ponía. Tómate una o dos. Ahí está la muchacha. No eres casado y tienes necesidades. Métete con ella. Si eres cristiano, tú estás en la gracia de Dios, ¿verdad? Si te convences de hacer eso, ¿qué va a pasar? Te caes de la gracia. Lo que pasó con Adán y Eva. Te haces amigo de Satanás y te haces enemigo de Dios porque le estás faltando a Dios. Dios te dice, no lo hagas y tú decidiste hacerlo. Pero después que te hace pecar, él mismo que te dice, ay, no que eres cristiano. Y es lo que le dice, a Job te ama, es justo porque lo tiene cercado. Quítatelo, dámelo un ratito a ver si no te maldice en tu cara. Es lo mismo que sigue haciendo Satanás. Lo mismo desde el principio. Nos sigue acusando para ver si nos caemos. Entonces, ¿qué pasa? El que no es cristiano, o aún el que es cristiano, ¿qué a veces hace? En vez de ir corriendo a Cristo, se va para el mundo y se ensucia más. Lo bueno es que si somos hijos, dice la palabra de Dios, que Jehová al hijo que ama, azota y corrige, nos va a traer. Pero todo eso se lo gozó Satanás ya. Por eso tenemos que conocer la palabra de Dios y saber que tenemos un abogado. Okay. Amén. La siguiente, cuando habla en Job de que dice que Dios le dijo a Satanás que tú me incitaste a que yo arruinara a Job sin causa alguna.
La palabra esa, incitar en hebreo, la está viendo y es estimular o seducir. O sea, en el caso de Dios, ¿está hablando ahí de un lenguaje antropomórfico o de qué forma? Amén, antropomórfico, porque ¿de qué forma dirías que de Satanás le dijo a Dios, préstame a Job? Nosotros no sabemos. Hay gente que dice que habla lenguas espirituales y angelicales. Hay que preguntarle a ellos porque ellos sí hablan. Pero uno no. Para que nosotros lo entendamos, Dios lo tiene que poner en palabras entendibles. ¿Qué dice? Préstamelo. Él te adora, Él te ama, Él te venera porque tú lo cuidas. Pero préstamelo. Yo te voy a demostrar que todo lo que hace Job es porque tú le das de todo. Entonces, la Biblia nos está enseñando esa conversación para que nosotros la entendamos. Entonces le dice, préstamelo. Entonces incitó a Dios, no le dice, préstamelo. A ver, si es verdaderamente justo, no va a pecar, pero préstamelo. Y Dios es lo que hace. Dice, ok, tómalo. ¿Por qué? Porque Dios ya sabe todo. Sabía que Job no iba a caer. Y todo ese propósito con que Satanás lo va a tratar mal, Dios lo va a transformar para algo mejor, algo bueno, que era lo que veníamos estudiando. Sí, es el lenguaje antropomórfico, quiere decir la forma para que nosotros como humanos entendamos a Dios. Si no, sería imposible entender a Dios. Amén. Que la última, una vez escuché una predicación, hermano, acerca del nacimiento de Jesús, cuando dice que una estrella lo guió. Ese era un ángel, ¿verdad? Porque si estamos hablando de que las estrellas en la Biblia es un lenguaje poético para referirse a ángeles, significa que el que guió a José y a María, o a los magos, perdón, para que vinieran a adorar a Jesús, tuvo que ser un ángel, bueno, y no una estrella literal. Si nos vemos a lo literal, ¿vieron la estrella que lo guiaba? Dice, y vieron que la estrella se posó arriba donde estaba el niño. O sea, si yo digo que es un ángel y ahí dice que era una estrella literal, ya le estoy cambiando yo la palabra. Entonces, no es tema de este estudio, pero si lo vemos en lo literal, pues sí era una estrella. Porque dice que la estrella se posó donde estaba el niño y ellos llegaron ahí. Ahora, si nos vamos a lo que leímos ahora, que es diferente, llegaron los hijos de Dios y las estrellas del cielo cantaban, ahí sí eran ángeles. Entonces, no sé. Si nos vamos a lo literal, era una estrella, porque ellos la iban siguiendo. No miraban un angelito que iba volando, miraban una estrella que le iban siguiendo. Y la estrella, por eso le dicen la estrella, hasta la ponen como se posó y ellos llegaron ahí. No sé. Literal, lo que dice la Biblia, era una estrella, no era un ángel. O puede ser un lenguaje poético también. Puede ser, pero la pregunta es, ¿era un ángel o una estrella? Según la Biblia era una estrella, no era un ángel. Literal. Pero, no sé. Esa sería la respuesta ahí. ¿Alguien más? ¿De los demonios? Maneras. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Bendiciones, Pastor Miguel. Amén. Un gran tema. Nomás tenía una pequeña duda respecto a lo que se refiere a infierno. ¿Hay infierno en la tierra o hay infierno en la tierra? Infierno como lo pone lo que la gente piensa, ¿no? Que vas cayendo, los malos caen al infierno. Ok. Si nos vamos a la palabra de Dios y en lo que habló Jesús del rico y Lázaro, dice que hay un lugar de tormento. ¿Ok? Y dice que hay un lugar donde están en gloria. Dice, el rico sufría mientras Lázaro estaba siendo consolado. O sea, bíblicamente hay un lugar donde se sufre. Ahora, no podemos decir que es el infierno, el lago de fuego, porque es lo final, lo último. Ahora, el pecado, el hebreo creo que es ra, y lo que quiere decir es separación de Dios. ¿Ok? ¿Cuál sería el verdadero infierno? Estar separado de Dios. Ahorita, la presencia de Dios cubre todo y la gente mala todavía puede beneficiarse de lo que Dios da. El sol sale para bueno y para malo, la lluvia cae para bueno y para malo, hay trabajos para bueno y para malo, hay comida para bueno y para malo. Una vez de que el hombre sea tirado al infierno, lo que quiere decir es separación de Dios. Aunque Dios en su grandeza, en su
omnipresencia esté en todos lados, los atributos buenos de Dios no van a estar en el infierno. Entonces, ¿hay un lugar de sufrimiento? Bíblicamente sí hay. Pero ¿es el infierno donde está Satanás y sus ángeles? No, no puede ser ese. Si hay un lugar de sufrimiento, pero ¿tiene que estar los demonios metiéndote trinches? No, está separado de la gloria de Dios. Y eso tiene que ser horrible, hermano. Lo que pasa es que nosotros no dimensionamos eso porque todavía estamos en la gloria de Dios. Amén. El infierno va a ser separado de la gloria de Dios. Ese va a ser el verdadero infierno. Y cuando la gente llegue al trono blanco y sean juzgados, Dios solo les va a dar lo que ellos han querido siempre. ¿Qué es lo que quiere la gente? Estar separado de Dios, ¿no? No estar cerca de Dios porque sus malas obras son alumbradas, dice. Entonces ellos prefieren las tinieblas. Bueno, eso es lo que les va a dar. Ustedes, los cabritos, fuera, ¿a dónde? A las tinieblas, dice, de afuera. Van a estar separados de la gloria de Dios. Y ese, hermano, va a ser el verdadero infierno. Jesús habló del infierno muchísimas veces. Pero si ponemos la lógica a trabajar, dice que el infierno, como lo ponían, que no es literal, no puede ser literal, porque dice va a ser un lugar de tormento, ¿sí? Va a ser un lugar de oscuridad, ¿sí? Y va a ser un lugar de fuego, dice, donde la llama no se apaga. Ahora, usemos la lógica. La palabra es lógica, viene de logos. ¿Quién era el logos en la Biblia? Cristo. Entonces, usa la lógica. ¿Puede haber oscuridad y fuego al mismo tiempo? ¿Qué pasaría de un lugar oscuro tú prendes fuego? ¿Qué pasa? Se aclara. Entonces tenemos que estudiar eso más a profundidad. Ahora, el verdadero infierno, hermano, es estar separado de Dios. ¿Cómo es? Hay indicios. Sufrimiento. Va a ser un lugar de tormento. Vas a sentir. Vas a acordarte. Y ese va a ser el verdadero infierno. Saber que hay unos que están en la gloria y otros que no. ¿Cómo es literal? No se dice. Se dan indicios, pero no se dice. Porque como te digo, si la llama nunca se apaga, ¿cómo es un lugar oscuro? No tiene lógica. Quiere decir que hay que estudiarlo más para saber qué es lo que hay ahí. Amén. Y vamos a llegar ahí, hermano. Vamos a llegar a cada una de esas dudas. Pero son estudios más profundos. Y los vamos a tocar en ese día. Amén. ¿Alguien más? ¿Ya se acabó el tiempo? No hay preguntas en Facebook ni nada. Entonces, quedamos despedidos, hermanos. Somos la Iglesia Cristiana Bíblica Reformada, La Puerta Estrecha. Dios los bendiga y nos vemos el miércoles aquí, si Dios lo permite. Hasta la próxima.